Bien, fíjate que me he borrado todo aquí en mi proyecto curso PHP desde cero, porque en estas secciones posteriores a lo que es programación orientada a objetos, no vamos a hablar de otra cosa más que de los objetos de las clases de la programación orientada a objetos como tal en PHP. No vamos a ver PHP embebido, no vamos a ver PHP en otro contexto, sino que vamos a centrarnos puramente en programación orientada a objetos. Por eso yo me he eliminado todo y vamos a hablar todo en términos de programación orientada a objetos. No vamos a ver formularios ni nada de eso. Fíjate que esta sección vamos a ver, como te estarás imaginando, vamos a ver pues lo que son la programación orientada a objetos, los fundamentos. Fundamentos de programación orientada a objetos. Fíjate que yo aquí tengo muchas, aquí en mis notas que tengo yo aquí en mi pantalla izquierda, que tú no ves, pues aquí yo tengo, ahora sí que varias anotaciones, tengo básicamente ahora sí un guión, yo casi nunca uso guión para mis cursos, pero ahora sí tengo que tener un guión, porque fíjate que la programación orientada a objetos es bien delicado y por eso no cualquiera en las universidades ni en los cursos da esta clase, porque si no entiendes programación orientada a objetos, desde un principio, pues se te va a complicar la programación en sí con PHP y con cualquier lenguaje que soporte programación orientada a objetos. Entonces fíjate que este tema es bien delicado, así que yo he hecho mis guiones aquí para irte leyendo lo que son los conceptos, porque si te lo digo así nomás sin hacer guión, pues puede que se me pasen algunas palabras y aquí en la programación orientada a objetos tenemos que ser bien teóricos. Fíjate que esto se hace difícil porque es bien teórico, pero es que si no entendemos la teoría de programación orientada a objetos, ya en la práctica no lo vamos a entender. Así que te voy a pedir que si me escuchas que estoy como que leyendo, que me escucho como robot, es porque de verdad sí voy a estar leyendo. Tengo aquí mi guión preparado con los conceptos claves que yo he estado recopilando de varios, ahora sí que de varias fuentes de cuando yo me he documentado en programación orientada a objetos. Fíjate que pues yo me meto a blogs, etcétera, a páginas, en cursos, etcétera. Entonces yo aquí, de todas esas fuentes de conocimiento que yo he adquirido, he hecho un resumen yo aquí con mis notas y pues aquí ya tengo mis notas que he ido guardando conforme estudio. Siempre que estudio, pues hago mis notas. Entonces yo aquí tengo mis guiones para darte los conceptos, ahora sí que con punto y coma, con comas, con punto y seguido, etcétera. Básicamente, cada coma de mis conocimientos te la voy a dar porque este tema de programación orientada a objetos es así. Tengo que darte mucha teoría para que entiendas al 100%. Bien, dicho eso, pues vamos a ver que en esta sección del curso vamos a ver obviamente clases y objetos, van de la mano. Vamos a ver los tipos de dato primitivo y los tipos de clase, que básicamente son objetos. Vamos a ver la herencia, vamos a ver la visibilidad, que va de la mano con la capsulación, para ver qué está disponible en nuestras clases, tanto públicas, privadas, etcétera. Ya lo vamos a ir viendo. Vamos a ver lo que son los constructores, etcétera. Vamos a ver los fundamentos de programación orientada a objetos. Fíjate que para empezar, pues, como te digo, aquí yo tengo mi guión. Ahí discúlpame si parece que estoy leyendo como robot, pero sí va a ser así. Fíjate que las clases son las que dan forma a los objetos. Fíjate que básicamente una clase es una plantilla de código utilizada para generar uno o más objetos. Fíjate que se declara una clase con la palabra clave class. Fíjate que aquí yo tengo mi script y fíjate que para declarar una clase se usa la palabra clave class y aquí le das el nombre de una clase. Fíjate que los nombres de la clase pues puede ser un nombre cualquiera que tú deseas, pero los nombres de clase pueden ser cualquier combinación de números y letras, aunque no deben de comenzar con un número. También pueden contener guiones bajos. Entonces la regla es usar upper camel case y números y letras, pero que no empiece con un número. Por ejemplo, vamos a poner esta, la clase producto. Y fíjate que aquí ya tenemos declarada nuestra clase. Fíjate que ahora sí que el código asociado a una clase debe estar encerrado entre llaves, como lo estamos haciendo aquí. Entonces aquí ya tengo una clase en su forma más básica. Aquí ya tengo una clase
porque está definido con entre llaves. Eso por un lado. Entonces, eso es lo que es una clase. Es una plantilla de código para generar uno o varios objetos. Tú lo puedes ver como el molde de las gelatinas. Ya es que cuando creas gelatinas, pues tienes un molde ahí en tu casa y a partir de ese molde, pues haces varias gelatinas. Eso si lo haces de una forma concreta. Entonces, yo veo las clases como una plantilla de la cual tú vas a poder generar varios objetos de ese mismo tipo. Entonces, un objeto es un dato que se ha estructurado según el modelo, según el molde definido en una clase. Aquí una clase, como te digo, es un molde. Entonces, lo que tú tengas aquí definido, ya sea métodos, propiedades, constructores, etcétera, es lo que va a dar lugar a los objetos. Entonces, un objeto se puede ver como que es un dato estructurado según esa clase. Fíjate que cuando creamos una clase, como esta que tenemos aquí, pues básicamente no nomás estamos creando una clase, sino que estamos creando un tipo. Ya es que tenemos el tipo de dato int, float, array, etc. Pues fíjate que con una clase, básicamente tú has definido un nuevo tipo de dato personalizado por ti, ahora sí que por ti. Es decir, has creado se puede ver un tipo de dato más que no es nativo a PHP, sino que es customizado, como ahora sí que customizado por ti. Son clases que tú has creado. Fíjate que PHP pues obviamente tiene varias clases nativas, pero básicamente cuando tú creas una clase como esta, básicamente tú ya estás ahora sí que añadiendo más funcionalidad a PHP como tal, con tipos de dato personalizado, es decir, clases. Entonces fíjate que pues ya las clases tú las puedes utilizar en cualquier parte de tus scripts. Entonces eso por un lado. Entonces, como resumen, una clase, como te digo, va a ser un molde, una plantilla para generar objetos. Un objeto no es más que un dato que se ha creado de acuerdo a la plantilla que tú has seguido en una clase. Se dice que un objeto, pues, es una instancia de su clase. Es decir, si nosotros creamos aquí ya objetos del tipo class, van a ser instancias de la clase producto. Entonces se dice que un objeto es una instancia de una clase. Y por consecuencia, si es una instancia de esa clase en cuestión, en este caso de producto, básicamente se puede decir también que un objeto es del tipo definido por la clase en cuestión. Entonces esa es una breve introducción de manera teórica a lo que son las clases y los objetos. Básicamente el concepto es bien sencillo, con que tú veas las clases como un molde y los objetos como una instancia de ese molde, es decir, algo derivado de esa plantilla. Acuérdate del molde de las gelatinas y de las gelatinas en sí. Cuando tú creas gelatinas, pues tienes un molde y a partir de él puedes generar varias gelatinas. Entonces, la mejor recomendación que te doy es que tú veas las clases como una plantilla, como un molde, como un modelo definido, para a partir de ahí crear varias instancias de esa clase. Te habló Daniel desde el estado de Zacatecas, acá en México. Bendiciones.